Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidos y bienvenidas, estamos en una emisión especial de Lecturas Asombrosas. Es nuestro programa número 4 de nuestra temporada número 25 y gracias a nuestro director en Radio Universidad SEC, Aldo Andrés Morales, estamos hoy martes 23 de mayo con este programa especial que queremos enmarcar en la trayectoria y en la nueva obra publicada del poeta, escritor y magíster en literatura, el maestro José Peterman Oliva. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ángeles? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Muchas gracias. Estaba contándole a nuestros seguidores que estamos en una emisión especial que está enmarcada en la publicación de su último libro y que tiene que ver con su presentación el domingo 14 de mayo en esta gran fiesta del libro que fue la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires este año, que además tuvo como ciudad invitada a Santiago de Chile. Así que antes de entrar en detalle voy a presentarlo. Usted ya es amigo de la casa, ¿cierto? Esencial en Lectores en Tránsito, así que estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí en este programa especial. José Peterman Oliva, poeta y narrador, nació en Buenos Aires en 1951. Tras la muerte de su padre, se trasladó a Valparaíso, Chile, y más tarde a Santiago, donde reside actualmente. Estudió en la Universidad de Chile, donde obtuvo el título de profesor de Estado en castellano y los posgrados licenciatura en filosofía, mención literatura y el magíster en literatura. Fue coautor de textos didácticos de lenguaje para enseñanza básica en la editorial Santillana, donde también fue corrector de estilo. Se ha desempeñado como profesor de lenguaje en el Liceo Experimental Manuel de Salas, en el Colegio Suizo, Colegio Alemán, en la Escuela Italiana y Colegio Pedro de Valdivia. Profesor de literatura infantil en la Universidad del Pacífico, profesor de literatura y expresión escrita en la Universidad Andrés Bello y en otras instituciones de enseñanza superior. Su primera novela publicada en diciembre de 2017, ustedes recordarán este hermoso diario, Páginas Selectas del Diario de Denise, en Editorial Forja. Y hoy nos convoca, ¿cierto?, su segunda publicación, Entre el naufragio y el vacío. Lo voy a mostrar aquí, ¿cierto?, que es un libro testimonial a partir de su experiencia con el COVID. Así que, maestro, vamos a empezar de atrás hacia adelante. Queremos conocer cómo fue su experiencia de participar en la FILBA, justamente con firma, ¿cierto?, de esta su última publicación. Mientras usted nos cuente, yo voy a ir mostrando ahí algunas imágenes fotográficas. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Fue una gran experiencia. La editorial Duncan me citó en un horario para el día domingo 14 a las 14 horas, por lo tanto tuve que prepararme muy bien, tenía que ir buscando exactamente cuál es el lugar, y en el barrio Palermo, al lado del Jardín Zoológico, se ubica la Rural, que es el predio ferial de Buenos Aires, donde en una superficie de 45.000 metros cuadrados se instala todos los años la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Llegué y me encuentro primero con la sorpresa de que había mucho público, día domingo, una extensa cantidad de interesados que formaban una larga fila, creo como de una cuadra aproximadamente. Yo por suerte tenía la invitación y con la invitación logré ingresar más rápido para buscar el acceso hasta la editorial.
que estaba en el pabellón verde. El lugar, una mesa central, junto a mis dos libros que estaban en unos atriles. Me senté y ahí vi cómo circulaba la gente, la gran cantidad de público, especialmente jóvenes, que se acercaban, que comentaban, que preguntaban acerca de las características de mi libro. Junto a mí había una escritora cubana que también estaba presentando el libro y tuve la oportunidad de firmar los libros con algunos de los visitantes de la feria, los interesantes visitantes de la feria. Después de esa experiencia de ocupar ese periodo firmando los libros, eh, tuve la entrevista, se acercaron varios fotógrafos y una entrevista con un señor de la televisión argentina que me interrogó y dijo que iba a disponer toda esa información para la televisión argentina y que me la iba a mandar posteriormente. Noté que habría gran interés por mi libro, por otros libros, por la lectura en general, y que los jóvenes argentinos son buenos lectores. Después de eso hice un recorrido por la feria, diferentes stands, no alcancé a conocer todo, pero me interesaba conocer el stand de Chile, lo que estaba promoviendo. Me pareció muy interesante una exposición que recordaba con nostalgia la editorial Quimantú del periodo anterior al golpe, que detallaba todo el proceso y las colecciones que esa editorial tenía y que disponía para lectura de toda la gente en forma bastante asequible. Eso fue algo que me pareció interesante. El stand propio de Chile con libros no era muy grande. Invitada para hablar de algunos escritores chilenos que fueron homenajeados en el periodo de la feria que concluyó el 15 de mayo pasado. Homenajeados estuvieron, por ejemplo, Jorge Edwards, Bolaño, Isabel Allende y otros más en diferentes secciones, lugares. Muy importante cómo el público itinerante llenaba salas con diferentes conferencias, diferentes temáticas para adultos y para niños, donde abundaban las Mafaldas, los Gaturros, Asterix y otros más. Esa experiencia me llenó, me colmó, me satisfizo mucho de tener la oportunidad de concurrir y participar en la Feria del Libro más grande de América, Ángeles. Sí, felicitaciones maestro, muy merecido el estar allí. Contarles a quienes nos siguen en Lecturas Asombrosas que Entre el naufragio y el vacío es un libro post-pandémico, hablemos que es un libro testimonial, y quiero que nos centremos, si podemos hacer una cronología de estos maestros para que nuestros seguidores comprendan y entre medio ir leyendo, ¿cierto?, algunos fragmentos del libro, comprendan la inspiración, ¿cierto?, Bueno, de su segunda publicación. Bueno, reiterar que la editorial Duncan, editorial argentina, es la que estuvo a cargo de la impresión y de esta hermosa actividad ahí en la FILBA 2023. Maestro, quizás son recuerdos bastante dolorosos. El libro está atrasado, ¿cierto?, por su experiencia con el COVID, así que cuéntenos cómo fue este inicio con su hospitalización. sí, en los comienzos de esta etapa del COVID, que no quisiéramos haber vivido, algunos síntomas míos provocaron de que me acercara al hospital de Ipreca para un examen. Lamentablemente me hospitalizaron con neumonía, quedé ahí internado el 10 de mayo del año 2020
estamos hablando hace 3 años atrás. En ese momento, que fue sorpresivo, tuve que quedar ahí. Mi esposa, mi hija tuvieron que regresar solas. Yo durante 20 días inconsciente estuve entubado y después otros 10 días más seguía la hospitalización. Era uno de los primeros casos de COVID de entonces. Era muy difícil encontrar el remedio o la solución. Entonces, según lo que me contaron, me inyectaron también, ¿cómo se llama?, elementos de COVID de otras personas. Y eso quizás permitió que pudiera recuperarme después de un largo tiempo entubado. Un tiempo en el cual yo estuve, ¿cómo se llama?, inconsciente, sin conciencia, y al despertar me encuentro con que estaba amarrado de pies y manos por las alteraciones que yo estaba mostrando, por la desesperación, por estos estados de pesadilla que me tocó vivir. Esa primera etapa, ¿cómo se llama?, sin conciencia, me provocó un despertar bien especial. El despertar coincidió con el cumpleaños de mi hija y yo me desesperé, que quería salir, etc. Y fue muy dificultoso eso. Bueno, después de unos días más hospitalizado, intentaron que yo pudiera recuperarme. No podía caminar y poco a poco, con algunos ejercicios kinésicos, con un esfuerzo muy especial, traté de ir progresivamente recuperando. Cuando llego a casa, encuentro, bueno, con mi familia, que me cuenta todo ese periodo difícil que vivieron, de preocupación, de angustia por mi cercanía con la muerte, y cómo ellos día a día rezaban, imploraban para que mi estado tan difícil pudiera mejorarse. Este periodo, este largo periodo, fue compartido por mi hija, por mi señora, por amigos, en el sentido de una gran preocupación. Eso quedó instalado en los teléfonos celulares, también en los correos, y yo investigué, indagué qué había ahí, cuáles eran los mensajes, las angustias, las preocupaciones, las dudas, de cómo interactuaban amigos, amigas, colegas, familiares. Y lo que hice fue recoger toda esa información y tratar de organizarla, redactarla en un texto en el cual yo no podía ser el narrador porque estaba ausente. En ese texto, la narradora era Patricia, mi esposa, que aparecía en esa función, y fui desarrollando toda esa información paulatinamente, progresivamente, hasta cuando se puede saber mi recuperación final. Toda la primera parte de este libro, que es la parte testimonio, es aquella en la cual yo reproduzco literariamente este testimonio que vierten mis familiares, esta preocupación, estos diálogos, y en esta secuencia. Esta es la primera parte del libro, que es la primera parte testimonio, sacado de la realidad y llevado al texto literario. La segunda parte del libro incorpora todos aquellos escritos que en mi periodo de recuperación difícil yo empecé a escribir, una expresión de mis sentimientos, de mis emociones,
viviendo, experimentando ese COVID con los dolores, con las dificultades para poder restablecerme, las dificultades para acostarme, caminar, desplazarme. Es más ¿Cuánto, bien la expresión de un sentimiento muy profundo. ¿Cuánto tiempo le tomó a usted, maestro, recuperarse completamente? Sí, es un largo periodo porque primero, como iba por etapas, tenía que tratar de afirmar el cuerpo, tratar de, ojalá, poder solucionar una gran escara que había tenido como consecuencia en la hospitalización y junto con eso, el desarrollar algunos ejercicios físicos de desplazamiento para volver a caminar. Ese periodo fue más o menos de un mes donde yo logré desplazarme y caminar casi normal, y después otros meses más donde seguía mi tratamiento para poder tener la fuerza necesaria y recuperar, digamos, la estabilidad normal. Ese sería el periodo difícil. Ese periodo difícil también está expresado en el libro a través de varios poemas, sensaciones, que plantean cómo yo viví el otoño en mi vida cercano al invierno y que después, en algún momento muy tardío, aparece el sol. Esos son los poemas que componen la segunda parte del libro. Maestro, usted señala, bueno, tuve la oportunidad de leer el libro, de volver a sentir ese sentimiento, ¿cierto?, de, de la angustia de saber que alguien a quien uno estima está pasando eh, por esta situación, ¿cierto?, de enfermedad, de inconsciencia, la incertidumbre del despertar, porque fue mucho tiempo, fue Bueno, mucho tiempo. Y eh, usted establece que hay narración y poética, pero sí, según mi ojo lector es la prosa también hay mucha poesía y la voz de la señora Patricia está muy bien plasmada. De hecho, uno llega a dudar de que haya sido usted el que escribió esa parte. Está muy, es como escucharla a ella, es como escucharla a ella. Entonces, quiero invitarlo a que nos lea fragmentos de Entre el naufragio y el vacío para que podamos entender un poco este trabajo ¿cómo no? tan interior, ¿cierto? Claro que sí. Claro, de esta primera etapa del libro, donde también existía la duda de si yo mentalmente podía estar Mm. recuperado o afectado. Dice la narradora, el día se hizo eterno. Solo quería que llegara el nuevo día, martes, y tener novedades del hospitalizado. Primera noche que dormiría sola, con un gran espacio a mi derecha. Me pareció escuchar nuevamente nuestras voces nerviosas en nuestra ceremonia de matrimonio, seleccionadas del cantar de los cantares. Él, más delicioso es tu amor que el vino. Ella, antes que sople la brisa del día y huyan las sombras, amado mío, vuelve, como la gacela o el cabrito por los montes. Sobre mi lecho, pues las noches yo buscaba al amado de mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Recordé unos versos cantados. Ay, amor, sin ti mi cama es ancha y fría. Serrat tenía razón. Hay otra parte que también destaca esta situación emotiva, que está asociada a las actividades que realizaba Patricia en la casa en esta eterna espera. Dice así, tejí una bufanda para José, combiné el azul y el gris, me la imaginé abrigando su cuello. Le mandé la foto a Nano, siempre preocupado y preguntando repetidas veces, no entiendo, Pati, ¿cómo pudo ocurrir si ustedes tomaban todas las precauciones?
¿Por qué a él? Yo tampoco entiendo. Decidí acostarme muy abrigada. Elevé el respaldo de la cama y apliqué mi naturaleza obsesiva en las plataformas virtuales. Cambié una y otra vez las configuraciones, me sumergí en YouTube y descubrí variados puntos para seguir tejiendo. Marcela también aprendía conmigo. Sobre la mesita de noche de José descansaba la Divina Comedia de Alighieri y un marcador de páginas dormía en un capítulo del infierno. ¿Será un presagio? ¿Será el círculo maldito que lo atrapa y anuncia su fatal destino? Al lado, una novela de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, me recordaba un laberinto de intrigas provocado por un libro maldito surgido del cementerio de los libros olvidados, que fluía en la voz de José en las lecturas nocturnas. José, necesito tu voz, tu lectura cotidiana antes de caer al plácido mundo del sueño. Como dice Serrat, no hago otra cosa que pensar en ti. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo, la soledad. Un manojillo de escarcha. José querido. Gracias, maestro, por ambos fragmentos, ¿cierto? De esta primera parte que confluye entre el naufragio y el vacío. Una de las características de su narrativa, maestro, que puedo decir que tuve el agrado también de conocer el primer libro, Páginas Selectas para Denise, es la generosidad con la que usted escribe, ¿cierto? Esa pulsión de escribir, pero que al mismo tiempo sus textos se transforman en pequeñas difusiones, ¿cierto?, de la literatura latinoamericana. Y encontramos en ambos libros, también en de una manera muy especial, a sus autores novelas o historias, ¿cierto?, que tienen que ver mucho con este amor que usted tiene por la novela hispanoamericana. Cuénteme entonces, ¿cómo usted hace para estructurar sus textos narrativos o poética y va intercalando? Uno puede encontrar ahí los títulos de alguna obra o la referencia a algún autor, ¿cierto? Siempre latinoamericano. ¿Cómo lo hace? ¿Me permite leer unos poemas antes de contestarte? Bueno. Seleccioné El milagro de estar vivo, en la página 39. Dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién impulsó mi cuerpo por un túnel sin salida? Atisbé el horror del infierno. ¿Quién paralizó mis pasos y mis sueños? Un manto negro obstruyendo todas las salidas. Sin aliento vi, reptando como anfibio. ¿Por qué el milagro? ¿Será la oración generosa derramada por la fe en tierra fértil? Las fuerzas destruidas me dejaron inmóvil, sin aire, y ocurrió el milagro. Y estoy aquí resucitado. Pienso que mi resurrección está muy relacionada con la cantidad de oraciones, plegarias que desplegaron en muchas partes de Chile, parientes, mi hija, mi esposa, la gente de la capilla, etc. Creo que fue un impulso que permitió que yo renaciera. Hay también otro poema que me interesa, que es El Renacido. Escribo en el negado ocaso, anochecer de penumbras derrotado. Múltiples preces me ungieron victorioso, me rescataron de las tinieblas infernales. Soy el renacido de músculos olvidados, un espectro ingrávido, imberbe. El espejo me infligió una realidad desconocida. La imagen lánguida, cual retrato del Greco o Modigliani. Esto después de haber perdido 15 kilos de peso en mi cuerpo.
Te respondo lo que tú me decías, mi interés por la literatura hispanoamericana, que me permite también incluir en la parte final del libro textos muy queridos por mí, tanto textos poéticos como textos narrativos. Se me ocurrió que podría organizar un texto sobre la base de algunos títulos propios de la narrativa hispanoamericana como también de la poesía hispanoamericana. Y esa corresponde a la parte final del libro. Hay un texto breve de media página que yo titulé Peregrinaje solitario por la narrativa hispanoamericana en tiempos de COVID. ¿Cómo lo construí? Imaginando una historia de un ser solitario que se enfrenta a esta enfermedad, que se enfrenta a esta circunstancia nueva y tiene que salir a peregrinar. En ese peregrinaje yo incluyo varios títulos de textos narrativos hispanoamericanos. ¿Te lo leo? Sí, por supuesto. En la página 52 dice así: este domingo salí después de mucho tiempo, liberado de la cuarentena, y comprobé que vivimos tiempos recios. Con ardiente paciencia había esperado la ocasión de escapar del confinamiento. Pensé en todas esas muertes víctimas del virus mortal. Señor, apiádate y líbranos del mal. Por ahí recorrí las calles solitarias del vecindario. Transité por un jardín de senderos que se bifurcan, que me condujo a un túnel y seguí sin rumbo. Me atrajo una casa verde que supuse ecológica, pero mal ahora haberme acercado. Era semejante a un llano en llamas, un infierno pecaminoso, habitado por mujeres con las boquitas pintadas y sin mascarilla, putas asesinas. Claro que pensé que la vida es breve. Creí haber hallado el alef de mi vida y no. Era el obsceno pájaro de la noche, exaltación de la libido. Me pareció habitar la ciudad de los herejes. Sin aliento, necesitado de respiración artificial, tomé la autopista del sur. Era tarde. Con los pasos perdidos me sumí en la desesperanza y sentí el peso de la noche. Apenas respiraba. ¿Sería castigo divino? Tras divisar la última niebla, llegué a mi liberadora casa de campo, una casa grande. Me tendí en el césped exhausto y miré la noche boca arriba. Respiré el dolor de la pandemia y me sentí triste, solitario y final. Había ingresado a la República de los Sueños. Ahí termina. Me parece interesante, ¿cierto? Porque le otorga ahí un estilo bien especial a su narrativa, lo podemos identificar claramente, pero además invita al lector, y el libro lo trae de esa manera, invita a los lectores a que nos desafía a encontrar, son 31 títulos en este texto que es muy breve. Eh, y no solo a distinguir el título de esta poesía o de esta narrativa, sino que también a identificar al autor y su nacionalidad. Así que encontramos autores chilenos, argentinos, uruguayos, cubanos, ¿cierto? Claro. Y que hacen que el lector vea ahí cómo está su parámetro, ¿ah? De cuánta lectura hemos hecho y cuánta lectura latinoamericana o hispanoamericana nos falta. Así que Claro. es un bonito ejercicio y yo le agradezco mucho que haga estos juegos con el lector porque primero rompe, ¿cierto?, como la tradición del libro, que es tan así, como tan perfectito, tan... nos desafía como lectores. Así que por ese lado también, felicitaciones. Y permite Maestro, una interacción también con los lectores. claro, así es. Hoy, hablando de interacción con los lectores, después acuérdeme de eso para que quienes nos siguen puedan
contactarse con usted, ¿cierto? Y saber cómo adquirimos el libro. Pero no nos adelantemos a eso. Cuéntame cómo fue, bueno, es un libro testimonio, ¿cierto? Está toda esta experiencia suya, la experiencia de su familia, y como usted nos decía hace poquito, ¿cierto? Antes de Sí, responder mi pregunta, la importancia de la fe, de la oración, claro, de la preocupación, del cariño, ¿cierto? Del núcleo familiar, que hace que esto se expanda también a los familiares y a los amigos, a los colegas de claro, trabajo. claro. Una de las cosas más bonitas del libro para mí es que el libro esté dedicado a otro gran narrador chileno, ¿cierto? Nuestro amigo en común, Luis Gutiérrez Infante, a quien va dirigido este trabajo. Y, y referente a eso, yo quiero contarle que el profesor Gutiérrez, ¿cierto? Luis Gutiérrez Infante, fue un pilar importante para mantener en la comunidad de lectores en tránsito y con la gente conocida, ¿cierto? De su trabajo en el colegio, de los escritores, de su familia, obviamente, y en lectores en tránsito. Él era nuestro puente de información, el que para no atochar a su esposa con tantos mensajes que ella tuviera que responder a cada uno. Fue el profesor Luis Gutiérrez el que nos mantuvo informados. Él o ponía un WhatsApp, ¿cierto? O llamaba por teléfono y nos indicaba su estado de salud. Eh, Cuéntame sobre eso. ¿Por qué este libro está dedicado al profesor, al narrador Luis Gutiérrez Infante? Hay muchos motivos, pero quizá el principal es que Luis tenía un gran entusiasmo por la literatura, era un soñador. Él iba a llegar a toda la feria del libro del mundo y tenía un proyecto que quería compartir conmigo. Seguramente yo habría viajado con él a esta feria del libro de Buenos Aires, porque eso lo conversamos el año anterior, por supuesto antes de su muerte. Conversar la importancia de los proyectos, la importancia de la interacción con otros escritores internacionales, con este compartir la amistad y la literatura, y cómo él, con tanta fuerza, con tanto entusiasmo, desarrollaba ese amor por la literatura que lo asociaba mucho con la amistad. Él fue mi gran amigo, el gran compañero en esta empresa de la literatura, en esta empresa idealista, picotesca, y por lo cual tengo una gran nostalgia y lo echo mucho de menos. ¿Qué menos podía hacer yo que dedicarle este entusiasmo con la perspectiva de esta presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde seguro él también habría estado presente? Mm, Así, así es. Maestro, cómo fue? Cuéntenos este proceso de ser publicado por una editorial argentina, y cómo llegan a este hermoso resultado, ¿cierto? De tener ya el libro acá. Cuéntanos sobre ese proceso con Editorial Duncan. Sí, de la editorial Duncan se ha publicitado durante mucho tiempo, ya es bastante antigua, tiene más de 20 años en Buenos Aires. Yo de nombre la conocí a través de la revista Eñe, que es la revista que aparece con el diario Clarín en Buenos Aires, la revista cultural, y ahí tenía alguna referencia del tipo de publicaciones. Y en uno de los correos que yo recibí el año pasado decía, Editorial Duncan ofrece publicaciones de todo tipo. Y me contacté con el director editorial por el WhatsApp y estuvimos conversando y me entusiasmó para que yo escogiera esa editorial para publicar el libro, que es lo que hice con las características con las que aparece el libro, una muy buena edición, además que es un libro que está cosido, no pegado. Mm, Y, también me contacté
las personas que están a cargo de las diferentes secciones del libro. Entonces fue un proceso en el cual yo entregaba el texto, junto con eso conversaba con quién era en ese entonces corrector de estilo, las posibles modificaciones que se podían hacer, seguía el proceso con la diagramación, ellos me iban mostrando el libro a través del correo a larga distancia, y finalmente apareció este hijo argentino que, ¿cómo se llama? Que tenía como promesa que apareciera en la Feria del Libro de Buenos Aires, que fue algo muy atractivo. Significó que como empezó la edición y la impresión en el mes de enero, me llegaron correos en los cuales se decía de que, según las fechas, este libro estaría disponible para ser presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires. Eso me entusiasmó bastante, me llegaban siempre correos, hasta que en algún momento me llegó una invitación, y en la invitación la que permitía asistir, y junto con la invitación se me asignó a mí un día, una hora, domingo 14 a las 14 horas, para estar presente y firmar el libro y compartirlo en Buenos Aires en esta gran feria del libro. Ese es más o menos el proceso, en resumen. Cuéntenos, maestro, dónde tienen que escribirle a usted. Yo aquí ya tengo el correo, pero dígame usted dónde tienen que escribir para adquirir el libro, ¿cierto? Yo creo que la mención del correo es suficiente, ¿Sí? ¿ya? Porque, claro, porque hasta el momento yo recibí los ejemplares, me traje los ejemplares de Chile, pero no se ha establecido una forma de divulgación o presentación del libro aún, ¿ya? Así que eso está pendiente. Perfecto. Entonces, la referencia directa que puedan tener los posibles lectores es mi correo. Perfecto, entonces para que anoten ahí nuestros seguidores, ahí también en la comunidad de lectores en tránsito, el correo electrónico del maestro José Peterman es tal cual, José Peterman con doble N final, 51, numérico, el 5 y el 1, @gmail.com. Entonces, para que lo anoten de nuevo, José Peterman 51 @gmail.com. Pueden hacer ahí sus preguntas, contactarse con el maestro y en esta primera etapa, ¿cierto? Quienes lo deseen adquirir directamente con el maestro José Peterman Oliva. Maestro, ¿quiere deleitarnos con alguna lectura más en este programa especial que estamos haciendo hoy? No sé si tú has elegido algo o Sí, veo yo. yo tengo ¿Sí? tres versos que para mí significan lo que yo creo que la mayoría de los seres humanos, seamos chilenos, argentinos, no sé, alemanes, sentimos con respecto a todo lo que pasó con el COVID, este encierro, ¿cierto? El alejarse de los seres queridos, perder mucha gente querida también en esta nefasta, como dice mi hijo, en esta nefasta enfermedad. Entonces quiero, si usted me permite, leer estos tres versos. Son tres versos porque vienen con punto aparte, los tres, pero quiero leer los tres juntos. Esto está extraído del poema Invierno COVID 2020 y para mí es como definir ese tiempo. Tras la ventana lagrimea el cielo. El día, el día solidario sufre. Entona monótono canto luctuoso. Si a mí me preguntan qué fue esta experiencia de COVID, es justamente estos tres versos del maestro José Peterman Oliva. Gracias por tu lectura. Maestro, sus palabras al cierre de nuestro programa especial de lecturas asombrosas este día martes. Ángeles, encantado por esta oportunidad de compartir mi experiencia y la edición del libro
por tener esta oportunidad de comunicarme con todos los amigos lectores en tránsito y también comunicar la experiencia personal y lo que significa la edición de este libro Entre el naufragio y el vacío. Un abrazo grande a todos y muchas gracias a ti. Maestro, un tremendo abrazo a su familia. Yo creo que el pilar más importante de toda esta experiencia de la cual usted salió victorioso tiene que ver con el gran amor de su familia, ¿cierto? Y con esa fe inquebrantable de la señora Patricia, a quien es un agrado oírla ella en estas palabras que usted convoca y que da inicio entre el naufragio y el vacío. Así que un tremendo abrazo para ella. Son muchos los que apoyaron mi recuperación y entre ellos también estás tú. Sí. Darle las gracias por la valentía, porque muchas veces estas cosas penosas, estas situaciones que nos pone la vida, nos llevan hacia el otro lado, al lado en que no queremos compartir nada de lo que nos pasa, ¿cierto? Y usted, a través de la narrativa, de esta prosa poética, pone en este libro esta experiencia, este testimonio, que también, como ya decía, tiene de mucho amor y de mucha fe. Así que éxitos, maestro, con este nuevo libro. Ahí estaremos haciendo difusión también en Lectores en Tránsito. No olviden que el maestro es un esencial en nuestra comunidad, así que quienes quieran comunicarse lo pueden hacer a través del correo electrónico y también a través de Lectores en Tránsito, nuestra comunidad de difusión literaria y cultural ahí en el Facebook. Así que dando las gracias a nuestro director por esta posibilidad de llegar hasta ustedes con esta emisión especial, me despido. Soy Ángeles Barrera Jofré y los espero este jueves también en el horario oficial con más lecturas asombrosas. Que esté muy bien, maestro. Muchas gracias. Gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.